prima de tesis, asesoría y capacitación. Y el día de hoy te quiero revelar información de valor acerca de la validez y confiabilidad del instrumento de recolección de datos. Así que empecemos todos en modo aprendizaje, en modo cero imposibles. Por ello, déjame decirte que solamente si tú has adaptado, creado o tal vez construido el instrumento para poder recolectar los datos de tu estudio, entonces debes probar tanto la validez como la confiabilidad antes de que apliques el instrumento a tu muestra. Ojo, por ello, lo primero que te voy a enseñar es establecer la diferencia entre validez y confiabilidad. Por ende, chicos, vamos a empezar definiendo qué es confiabilidad. Por ejemplo, tal como ves en pantalla, la confiabilidad no es otra cosa más que el grado. ¿El grado de qué? El grado en que el instrumento produce resultados consistentes y coherentes, es decir, libres de error. Por ende, en las mediciones que tú vas a hacer con este instrumento, te debería dar los mismos resultados. ¿Cómo es eso? Vamos a suponer que tú tienes una balanza, tal como ves ahorita acá en pantalla, ¿no? Y pesas la materia. En este caso, la materia es el queso, ¿no? Y este va a pesar 800 gramos, ¿no? Pesa 800 gramos. Lo pesas ahorita y te pesa 800 gramos. Pasa una hora. Y ojo, tú no te has comido el queso, no lo has repartido, ni siquiera lo has peñiscado, nada. Lo vuelves a pesar y te sigue dando el mismo peso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tu balanza es un instrumento confiable. ¿Por qué? Porque te da los mismos resultados en diferentes aplicaciones, ya que la materia, la muestra, el objeto, la persona, el lugar que tú estás estudiando, tú no le has hecho absolutamente nada. Por eso es que te tiene que dar los mismos resultados. ¿Me comprendes? Como hemos visto, chicos, el instrumento balanza era un instrumento confiable, nuestro ejemplo del queso. Pero ahora vamos a ver con otro instrumento. Ejemplo, el termómetro. A ver, vamos a suponer que tú tienes a un niño y le vas a medir la temperatura. Resulta que la primera vez que tú le mides la temperatura, el termómetro te arroja que tiene 36 grados de temperatura. Posteriormente, pasan unos 3, 4, 5 minutos. Lo vuelves a medir la temperatura y resulta que ahora tiene 5 grados de temperatura. Bueno, pasan unos 7, 8 minutos y le vuelves a medir por tercera vez la temperatura a este niño y resulta que ahora tiene temperatura 28 grados. ¿Pero qué sucede con este instrumento? Te está dando temperaturas diferentes. Primero te da una temperatura de 36 grados, pasa poco tiempo, te da de 5 grados, pasa poco tiempo y te da de 28 grados. ¿Qué quiere decir? Que este instrumento, que es el termómetro, no es confiable. Déjenme decirles que la confiabilidad no la debes asumir, sino la debes demostrar. Y la puedes probar a través de cualquiera de los métodos que ves ahorita acá en pantalla. A través del método de estabilidad, del método de pruebas paralelas o formas alternativas y finalmente a través del método mitades partidas. Sea el método que tú decidas emplear, recuerda que te va a decir que el instrumento es confiable solamente si al aplicarlo el instrumento en cualquiera de los 3 métodos te da resultados iguales o similares. Si es así, entonces el instrumento es confiable. Pero si te da resultados diferentes, significa que el instrumento no es confiable. Por tanto, no lo debes aplicar a la muestra de tu estudio. Pero antes de continuar, te voy a explicar brevemente qué trata cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a ver primero el de medida de estabilidad, también conocido como test o retest. ¿En qué consiste este? Este consiste en que tú el instrumento lo vas a aplicar una vez a la misma población y lo aplicarás por segunda vez también
a la misma población. ¿Qué me quiere decir, doctora? Que tú vas a aplicar 2 veces el mismo instrumento a la misma población para que te pueda determinar si los resultados son iguales, similares o tal vez diferentes. Ahora veremos el de pruebas paralelas o de formas alternativas. ¿Qué es esto? Tú me dirás, bueno, lo único que tienes que hacer es al instrumento original hacer otra versión del mismo, pero con contenido similar al original. ¿Para qué? Para que lo puedas aplicar a la población de tu estudio y puedas determinar si los resultados efectivamente te demuestran que el instrumento es confiable o tal vez no confiable. Y finalmente, ¿qué vas a aplicar? El método de mitades partidas. ¿Y en qué consiste este? Me dirás, tal como ves en el dibujito que ahí te he marcado, no es otra cosa más que dividir al instrumento en 2 partes. Sí, en 2 partes y aplicarlo también a la población. Efectivamente, acá el truco es único. Si te da resultados similares o parecidos o tal vez iguales, es un instrumento confiable. Pero si te da resultados diferentes, ¿qué significa? Que los resultados y el instrumento, por ende, no es confiable y no lo tienes que aplicar a la muestra de tu estudio. Los métodos, ¿no?, que vamos a emplear para poder probar la confiabilidad del instrumento. Pero resulta que también hay estadígrafos que tú puedes aplicar. Y los estadígrafos que mayormente aplicamos son los que ves en pantalla, ¿no? El alfa de Cambridge o el coeficiente KR, ¿no? De Coulter-Richardson. No me enojo mucho en inglés, pero ahí está, ¿no? Y está ahí con sus respectivas formulitas. Pero ahora tú me dirás, pero doctor, ¿en qué momento y cómo los aplico? ¿No? Porque está el alfa de Cambridge, correcto, pero ¿cuándo los voy a aplicar? Bueno, chicos, déjenme decirles que el instrumento del alfa de Cambridge tú lo vas a aplicar solamente cuando tú apliques instrumentos o pruebas politómicas, es decir, que tienen más de 2 respuestas. ¿Cómo es eso? Tú me dirás. Bueno, acá, por ejemplo, ¿no? Si yo pregunto, ¿con qué frecuencia se lava las manos al día? Puede ser que me diga que lo puede hacer 3 veces a más, 2 veces a más, 1 vez al más, o tal vez que nunca se lava las manos, ¿no? No lo sabemos. Entonces, acá tengo varias opciones de respuesta. Puedo responder de repente que me lavo las manos 3 veces a más en el día, o tal vez que solamente me lavo 1 vez al día. Tengo diferentes opciones de respuesta. Y puede ser que la persona responda más de 2 opciones, ¿cierto? También lo aplican cuando tienen escalas de Likert. ¿Cómo es eso? Cuando dice siempre, casi siempre, nunca, o tal vez siempre, no lo sé, ¿no? Tiene diferentes opciones de respuesta. Ahí, cuando tú tienes diferentes opciones de respuesta, aplicarás el alfa de Cambridge. Pero ¿qué sucede cuando tienes instrumentos o pruebas que solamente tienen 2 opciones de respuesta? ¿Cómo es eso? ¿Es sí o es no? ¿Es verdadero o es falso? A ver, algún ejemplo. ¿Qué sucede si yo te pregunto, ¿usted se lava las manos? Puede ser que me respondas, solamente tienes 2 opciones ahí, ¿sí o no? ¿Tú qué respondes? ¿Sí o no? No tiene más opciones, ¿no? Cuando un instrumento prueba solo tiene 2 opciones, entonces deberás aplicar el coeficiente de Coulter-Richardson, el cual ahí ves, en este caso, el estadígrafo, la fórmula, ¿cierto? Yo no quiero que te me compliques con el tema de las fórmulas, porque hay programas en Excel que tú puedes calcular estos estadígrafos. Y también el SPS te permite calcularlo. Así que aquí no te me compliques nada. Y por último, si no eres fuerte en estadística, no te encantan los números, no los mandas que un estadígrafo te lo procese. Pero eso sí, tú tienes que saber interpretarlo. Y cuando me refiero a interpretarlo,
es que el coeficiente del estadígrafo que tú apliques puede oscilar entre 0 y 1, en el cual aquí en pantalla te estoy presentando la regla de decisión. ¿Cómo es eso, doctora? Tú me dirás. Por ejemplo, si el coeficiente te salió 0, significa que la confiabilidad es nula. El instrumento no es confiable. Y si te salió 1, significa que es máxima la confiabilidad. Quiere decir esto que el instrumento es confiable. Recuerda, si te salió mayor a 0.75, significa que el instrumento es aceptable, ¿no? Y es confiable. Y si te salió mayor a 0.90, significa que el instrumento es confiable, elevadamente confiable. Y si te salió 0.4, no es confiable. Si te salió 0.2, no es confiable, porque se acerca más al 0. Mientras más se acerca a 1, es más confiable. Por eso te he puesto ahí que es aceptable un instrumento cuya confiabilidad es mayor a 0.75. Pero tal vez por ahí alguien dice, no, pero mi instrumento es 0.66 y en mi universidad me lo han valido. Bueno, es cuestión de la casa de estudio. Yo te estoy dando un consejo general. La mayoría de universidades aceptan que la confiabilidad sea mayor o igual ¿a quién? A 0.75. Y este 0.75, ¿quién te lo va a dar? El estadígrafo que tú apliques. ¿Estadígrafo que yo aplique respecto a qué? Respecto a la confiabilidad de tu instrumento, que anteriormente hemos visto que lo puedes probar a través de los instrumentos que has visto acá en pantalla, a través de los coeficientes que has visto acá en pantalla. ¿Cuáles coeficientes o qué estadígrafos? El estadígrafo del alfa de Cambridge, cuando son respuestas politómicas, ¿de quién? De tu instrumento. O el coeficiente KR, cuando son respuestas dicotómicas, ¿de quién? De tu instrumento. Como su nombre lo dice, pruebas dicotómicas, dos tipos de respuesta. Alfa de Cambridge, pruebas politómicas, más de dos tipos de respuesta, tal como lo puedes ahorita ver. ¿En dónde? En el ejemplo. Ahora vamos a hablar, chicos, de la validez. ¿Y qué es la validez? Tú me dirás, bueno, muchachos, la validez no es otra cosa más que el grado en que el instrumento va a medir ¿qué cosa? La variable o el conjunto de variables que tú deseas medir. Y por ello te va a conducir a conclusiones ¿de qué tipo? Conclusiones válidas. Por tanto, tanto las preguntas así como los ítems de tu instrumento deben medir las variables de tu estudio. Por ejemplo, ¿no? Tal como ves aquí en pantalla, tal vez tú quieres medir el coeficiente intelectual de una persona o de un conjunto de personas. Entonces, tú no puedes aplicar un instrumento que solamente mida la memoria. Por ende, tú tienes que preguntarte si tu instrumento mide la variable que tú deseas estudiar. Bueno, chicos, ahora vamos a hablar de la validez. ¿De la validez de quién? Del instrumento que tú vas a emplear para poder recolectar los datos de tu estudio. Y para ello, déjame decirte que la validez evidencia 3 tipos. ¿Cuáles son esos tipos? Bueno, muchachos, son aquellos que ves ahora en pantalla. La validez de contenido, la validez de criterio y finalmente la validez de constructo. Estos 3 tipos de validez te tienen que probar que efectivamente tu instrumento es útil. Por ende, cuando tú vas a verificar la validez de contenido, debes preguntarte lo siguiente: ¿el instrumento mide adecuadamente las principales dimensiones de la variable o variables que tú deseas estudiar? Ahora,
cuando quieras probar la validez de criterio, debes preguntarte qué tan cercanamente son las puntuaciones del instrumento, ¿no? Y si éstas se relacionan con otros resultados sobre el mismo concepto. Y finalmente tenemos ¿a quién? A la validez de constructo. Bueno chicos, en cuanto a la validez de constructo, lo que aquí nos va a interesar fundamentalmente es la relación del instrumento con la teoría que tú has desarrollado ¿dónde? Dentro de tu estudio, para que así más adelante puedas probar o tal vez rechazar ¿qué cosa? Las hipótesis. Y finalmente muchachos, ustedes pueden determinar en este caso la validez o utilidad de su instrumento a través del panel de expertos o también conocido como el juicio de expertos, en donde deben ser mínimo ¿quiénes? 3 personas. Y estos son profesionales especialistas en el tema, que puede ser cualquier profesor de tu universidad o tal vez algún compañero de trabajo que tenga conocimientos en esa área que tú estás investigando. Déjame decirte que la validez total la conforman la validez de contenido, la validez de criterio y la validez de constructo. Recuerda que el panel de expertos va a valorar tu instrumento en su totalidad. ¿Cómo es eso? Va a revisar ítem por ítem, cada uno por separado. Finalmente, chicos, deben recordar que tanto la validez como la confiabilidad son importantes porque es muy relevante que un instrumento sea lo más exacto posible y que contenga el menor número de errores, porque de nada te sirve que sea preciso si el instrumento no mide la variable que tú deseas medir. Por ello, un instrumento puede ser confiable, pero no necesariamente válido. Y tú, antes de aplicar a tu muestra de estudio cualquier instrumento, debes probar que sea el más adecuado, el más válido y el más confiable. Y la confiabilidad no la debes asumir, la tienes que probar. Ahora chicos, que ya aprendimos la diferencia entre la validez y la confiabilidad, entonces te invito a estar atento a nuestro próximo video, en donde te voy a revelar los 3 pasos principales que tú debes considerar antes de aplicar el instrumento a tu muestra. Si te gustó este video, te invito a darle un like, a suscribirte y a estar atentos a nuestro próximo material para caminar juntos hacia el éxito.